Bienvenidos de nuevo a HA Misterios TV. Antes de comenzar, quiero recordarte que cada like, cada comentario, cada vez que compartes estos videos, me ayudas a seguir trayéndote más historias como esta. Y si tú también has vivido algo inexplicable, algo que te quitó el sueño, que cambió tu forma de ver el mundo, cuéntanoslo. Envía tu historia al correo electrónico que encontrarás en la descripción. Queremos escucharte. Queremos contarle al mundo lo que has vivido. Ahora, cierra los ojos por un momento. Imagina el sonido de un río en la noche, el canto de los grillos y a lo lejos, muy lejos, un gemido que no es humano, pero tampoco es animal. Abre los ojos y escucha mi historia. Mi abuelo me decía que en las montañas dominicanas viven cosas que los libros de ciencia nunca explicarán, cosas más viejas que la colonia, más antiguas que los conquistadores, más profundas que cualquier religión. Decía que cuando el sol se esconde detrás de las lomas y el río canta su canción nocturna, hay que tener cuidado, porque no todo lo que camina por esos montes es humano. Yo no le creía, no, hasta aquella noche de marzo del 2018, la noche en que fui al río solo, la noche en que la vi, y desde entonces, sé que mi abuelo tenía razón. Esto es lo que me pasó. Todo comenzó con una estupidez, una apuesta entre amigos, de esas que haces cuando tienes 22 años y crees que eres invencible. Éramos 5, yo, mi primo Daniel y 3 amigos de la universidad. Habíamos decidido hacer camping en Jarabacoa, en una zona cerca del río Jimenoa, que el padre de Daniel conocía bien, un lugar alejado de los hoteles turísticos, de los tours guiados, un lugar real, salvaje, donde todavía podías sentir que la naturaleza mandaba. Llegamos un viernes por la tarde. El lugar era hermoso. El río corría limpio y fresco entre las rocas, rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban pasar el sol. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Montamos las carpas en un claro cerca del río. Daniel, que se creía Bear Grylls, se encargó de organizar todo: la fogata, la comida, las linternas. Los demás solo seguíamos sus instrucciones y nos reíamos de sus chistes malos. «Este lugar es perfecto», dijo Héctor, uno de mis compañeros de universidad, mientras abría una cerveza. «No hay señal de celular, no hay wifi, no hay nada, solo nosotros y la naturaleza. Y los mosquitos», añadió Andrea, la única chica del grupo, rascándose el brazo. «No olvides los malditos mosquitos». Todos reímos. Esa primera noche fue tranquila. Cocinamos salchichas en la fogata, contamos historias, bebimos más de lo que deberíamos. Como a las 10 de la noche, cuando el frío empezaba a calar, Daniel sacó el tema. «¿Saben qué? Mi papá me dijo que este río tiene una leyenda». «Aquí vamos», gruñó Héctor, siempre con las historias de campo. «No, en serio», insistió Daniel, su rostro iluminado por las llamas de la fogata. «Dice que hay una ciguapa que vive por aquí». Andrea se burló. «¿Una ciguapa? ¿En serio? ¿Todavía creen en eso?». Daniel se encogió de hombros. «No sé si existe o no, pero mi papá jura que cuando era joven, un amigo suyo desapareció cerca de este río. Lo buscaron por días. Encontraron sus huellas, pero las huellas iban en dirección contraria a donde él había caminado, como si hubiera caminado hacia atrás. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque no quise admitirlo. Seguro estaba borracho y se desorientó», dije, tratando de sonar racional. «Puede ser», admitió Daniel, «pero nunca lo encontraron. Y desde entonces la gente del pueblo dice que no hay que bañarse en el río de noche, especialmente si estás solo.
Pues yo no pienso bañarme de noche, dijo Andrea, abrazándose a sí misma. Hace demasiado frío. Héctor, siempre el gracioso, se levantó y se quitó la camisa. Yo sí me voy a bañar, a ver si la ciguapa me encuentra. Dicen que son hermosas, ¿no? Todos reímos nerviosamente, pero Héctor no fue al río. Se quedó ahí, bailando como idiota, hasta que el frío lo hizo sentarse de nuevo. La conversación derivó hacia otros temas, pero yo no podía quitarme de la mente la historia de Daniel, esas huellas al revés, el hombre que nunca apareció. Esa noche dormí mal, no por miedo, me dije a mí mismo, solo por el suelo irregular de la carpa y el ruido constante del río. Pero la verdad es que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo más, algo debajo del sonido del agua, como un gemido, como un llanto. El sábado pasó tranquilo. Caminamos por el monte, nadamos en el río durante el día, cocinamos y bebimos. Todo normal, todo seguro. Pero cuando cayó la noche, volví a escucharlo. Estábamos sentados alrededor de la fogata, ya más callados que la noche anterior. El cansancio del día pesaba sobre nosotros. Daniel dormitaba. Andrea revisaba su celular. Aunque no había señal, Héctor y Javier, el quinto de nuestro grupo, hablaban en voz baja sobre fútbol. Y entonces lo oí, un sonido que venía del río, débil al principio, como el viento entre las hojas, pero luego más claro. Era un llanto. No, no exactamente un llanto. Era más como un gemido, suave, casi musical, como si alguien tarareara una canción triste sin palabras. Levanté la cabeza, miré hacia el río, pero la oscuridad era total. Solo se veía el reflejo de la luna en el agua. ¿Escucharon eso?, pregunté. Todos se detuvieron. ¿Escucharon? ¿Qué cosa?, preguntó Andrea. Ese sonido, como un llanto. Héctor se rió. Es el río, hermano. El agua hace ruidos raros, pero yo sabía que no era el agua. Era algo más, algo que sonaba vivo. Debe ser un animal, dijo Javier, sin mucha convicción. Un búho, o algo así. Asentí, aunque no estaba convencido. El sonido continuó por unos minutos más, y luego se desvaneció. Nos fuimos a dormir temprano esa noche, pero yo no podía quitarme el sonido de la cabeza. Ese gemido triste que parecía llamar, que parecía invitar. A eso de las 2 de la mañana, me desperté. Necesitaba orinar. Salí de la carpa con cuidado de no despertar a Daniel, que roncaba como un motor. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Ni grillos, ni ranas, ni el sonido constante del río. Solo silencio. Caminé unos metros hacia los árboles y me paré tras un tronco grueso. Mientras orinaba, miré hacia el río y la vi. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión de la luz de la luna entre los árboles. Pero luego vi que se movía. Era una figura, una silueta, parada en la orilla del río, completamente inmóvil. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entrecerré los ojos, tratando de ver mejor. La figura era una mujer desnuda, con el cabello largo que caía hasta sus pies. Su piel brillaba ligeramente bajo la luz de la luna, como si estuviera mojada. Estaba de espaldas a mí, mirando el río. Es alguien del pueblo, me dije a mí mismo. Alguien bañándose en el río, pero algo en mi instinto gritaba que eso no era cierto, que esa mujer no era normal. Di un paso hacia atrás, pisé una rama. El crujido resonó en el silencio como un disparo. La mujer giró la cabeza, no toda, solo la cabeza, lentamente, como una lechuza, y me miró. No pude ver su rostro. La distancia y la oscuridad lo ocultaban, pero sentí sus ojos sobre mí, penetrantes, hambrientos,
Y entonces sonrió. Lo supe. No la vi sonreír, pero lo sentí. Esa sensación de que algo te observa y se divierte con tu miedo. Corrí de vuelta a mi carpa. Me metí dentro. Cerré la cremallera con manos temblorosas y me acosté junto a Daniel, respirando agitadamente. «¿Qué te pasa?», murmuró él, medio dormido. «Nada. Una pesadilla». Pero no era una pesadilla. Y no pude volver a dormir el resto de la noche. El domingo deberíamos haber regresado, pero Héctor y Javier querían quedarse un día más. Andrea también. Solo Daniel dudaba, pero la presión del grupo lo convenció. Yo también quería irme, desesperadamente, pero no podía decir por qué, sin parecer un cobarde o un loco. Así que nos quedamos. Durante el día, traté de olvidar lo que había visto. Fue mi imaginación, me repetía. Estaba medio dormido. La mente te juega trucos en la oscuridad, pero había algo que no podía explicar. Cuando fui al río durante el día, a buscar agua, vi algo en la arena de la orilla. Huellas de pies descalzos, pequeñas, delicadas, de mujer. Pero algo estaba mal. Las huellas estaban al revés. Los dedos apuntaban hacia el río, pero la dirección de las pisadas era hacia el monte, como si alguien hubiera caminado de espaldas, o como si... Recordé la historia de Daniel, las huellas del hombre desaparecido. Sacudí la cabeza. Es una coincidencia. Alguien jugando. Los chicos del pueblo nos están gastando una broma. Pero mi corazón sabía la verdad. Esa noche traté de mantenerme despierto. No quería dormir. No quería soñar. Y sobre todo, no quería escuchar. Pero a eso de las 11, mientras todos dormían alrededor de la fogata moribunda, el sonido regresó. Ese gemido, ese llanto suave. Pero esta vez era más claro, más cercano. Y había algo más. Palabras. No distinguía qué decían, pero había palabras susurradas en ese llanto, como si alguien cantara en un idioma que casi reconocía, pero no podía entender. Me levanté. No sé por qué. Algo en ese sonido me llamaba, me jalaba, como un anzuelo invisible clavado en mi pecho. Caminé hacia el río. Mis piernas se movían solas. Mi mente gritaba que me detuviera, que regresara, pero mi cuerpo no obedecía. Llegué a la orilla. El agua brillaba bajo la luna llena. Y ahí, de nuevo, estaba ella, pero esta vez estaba más cerca, a solo unos metros de mí. Y esta vez podía verla mejor. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Piel morena y suave, curvas perfectas, cabello negro y brillante que le cubría todo el cuerpo como una capa de seda. Su rostro era hipnótico, ojos grandes y oscuros, labios carnosos, rasgos delicados. Me miraba y sonreía. «Ven», susurró. Su voz era como miel, como música. «El agua está perfecta». Di un paso, luego otro. Algo en el fondo de mi mente gritaba, algo que sonaba como la voz de mi abuelo. «No la mires a los ojos. Si la miras a los ojos, estás perdido». Pero ya era tarde. Ya la había mirado y ahora solo quería acercarme. Solo quería tocarla. «Así», dijo ella, extendiendo su mano. «Ven conmigo. Te mostraré cosas hermosas». Estaba a punto de tomar su mano cuando escuché un grito detrás de mí. «¡Aléjate de él!». Daniel, mi primo Daniel, corriendo hacia mí con una linterna en una mano y algo más en la otra. Algo que brillaba. Un crucifijo. La mujer siseó. Su hermoso rostro se contorsionó por un segundo, mostrando algo diferente, algo con demasiados dientes. Y entonces desapareció. No corrió. No se metió al agua. Simplemente se desvaneció en el aire como humo. Daniel me agarró del brazo y me jaló. «¿Qué mierda estás haciendo?», gritó. «Te dije que no te acercaras al río de noche». Parpadeé.
confundido. Era como despertar de un sueño. Yo no sé. Escuché algo y era ella, dijo Daniel, temblando. Era la ciguapa. Te estaba llamando. Si yo no... No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que habría pasado. Nos fuimos esa misma noche. Recogimos todo a las prisas. Despertamos a los demás, que se quejaron, pero obedecieron cuando vieron nuestras caras, y manejamos de vuelta a Santiago sin parar. No hablé de lo que había visto. Daniel tampoco. Simplemente dijimos que habíamos escuchado animales peligrosos y decidimos irnos por seguridad. Pero 2 días después, fui a visitar a mi abuelo. Él vivía solo en una casita en la periferia de la ciudad. Tenía 86 años, pero su mente era clara como el cristal. Cuando llegué, estaba sentado en su mecedora en el portal, tomando café. «Abuelo», dije, sentándome a su lado, «necesito que me cuentes sobre las ciguapas». Él me miró. Sus ojos, grises por la edad, brillaron con algo parecido a la tristeza. «¿Por qué quieres saber de eso, muchacho?» «Porque creo que vi una». Mi abuelo dejó su taza de café. Se quedó en silencio por un largo rato. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «En Jarabacoa, cerca del río Jimenoa», asintió lentamente. «Sí, ahí hay una. Siempre ha habido una». «¿Qué son, abuelo? ¿Son reales?» Mi abuelo suspiró. «Son tan reales como tú y yo, pero no son humanas. Son algo más viejo, algo que estaba aquí antes que nosotros». Me contó entonces lo que nunca me había dicho, lo que guardaba desde que era joven. Mi abuelo, cuando tenía 20 años, también la vio. Estaba cortando madera cerca de un río en Constanza. Era de noche y escuchó el llanto. «Me acerqué al río», dijo, su voz temblando ligeramente, y ahí estaba, la mujer más hermosa que había visto. Me llamaba, me decía que me acercara, y yo quería ir. Dios mío, ¿cómo quería ir? ¿Qué pasó? Mi padre apareció. Él también la había visto. Años antes. Sabía qué hacer. Me golpeó en la cabeza con un palo. Me dejó inconsciente. Y cuando desperté, estábamos de vuelta en la casa. ¿Te salvó? Sí. Pero me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: «Hijo, si vuelves a ver a esa mujer, si vuelves a escuchar su llamado, la próxima vez no habrá nadie que te salve, porque ella te marcó y nunca te olvidará». Sentí un escalofrío. ¿Me marcó a mí también? Mi abuelo me miró con ojos llenos de preocupación. ¿Sí la miraste a los ojos? Sí, te marcó. Han pasado 7 años desde aquella noche. 7 años en los que he intentado olvidar. He evitado los ríos. He evitado las montañas. Me quedé en la ciudad, rodeado de concreto y ruido, tratando de ahogar el recuerdo de esa voz. Pero sigue ahí. Siempre está ahí. A veces, cuando llueve y el sonido del agua golpea contra las ventanas, la escucho. Ese gemido suave, ese llanto musical. «Ven», susurra. «Regresa a mí». Mi abuelo murió hace 3 años. Antes de morir, me hizo prometer algo. Nunca regreses a ese río. Nunca vuelvas a las montañas de noche. Y si la escuchas, tápate los oídos. Reza. Haz lo que sea, pero no le hagas caso. He cumplido mi promesa. Más o menos. Porque la verdad es que parte de mí quiere regresar. Parte de mí recuerda su belleza, su voz, la promesa de cosas hermosas. Y sé que eso es lo que ella hace. Te seduce, te obsesiona, te consume lentamente, hasta que un día no puedes resistir más. Hace 2 semanas, recibí una llamada de Daniel. «Tengo que decirte algo», dijo, su voz tensa. «Algo raro está pasando». «¿Qué?» «He estado soñando con ella. Todas las noches.
y en los sueños me dice dónde está, me muestra el camino. Sentí que se me helaba la sangre. No vayas, Daniel. Lo que sea que hagas, no vayas. Lo sé, pero cada noche es más difícil resistir y siento que si no voy pronto, voy a enloquecer. Le rogué que no fuera, que buscara ayuda, que hablara con un sacerdote, con alguien. Esa fue la última vez que hablé con él. Ayer, su familia reportó su desaparición. Dejó una nota que decía: fui al río, tengo que saber la verdad. Y ahora yo empiezo a soñar también. La veo en mis sueños, me sonríe, me dice que me extraña, que es mi turno. Sé lo que significa, sé lo que va a pasar. La pregunta no es si voy a ir, la pregunta es cuánto tiempo podré resistir antes de hacerlo. Pausa larga, pesada, así que si algún día lees en las noticias que alguien desapareció cerca de un río en Jarabacoa, sabrás qué pasó. Y si alguna vez vas de camping a las montañas dominicanas y escuchas un llanto suave en la noche, no te acerques, no la mires y sobre todo, no escuches su llamado, porque una vez que te llama, nunca te deja ir. Anoche volví a soñar con ella. Esta vez me mostró el camino exacto. Conozco cada piedra, cada árbol, cada curva del río. Y lo peor es que quiero ir. Dios me ayude. Quiero ir.